Por $30 millones, mi mejor amiga y yo nos casamos con los hermanos gemelos de la familia Ramírez, quienes estaban en estado vegetativo. Ella se casó con el hermano mayor, yo con el menor. Todos los días nos sentábamos junto a sus camas en el Hospital General de la Ciudad de México, rompiendo pipas de girasol. En serio, se veían idénticos. Mi amiga asintió. ¿Crees que sean idénticos allá abajo también? Susurró. Se me iluminaron los ojos. ¿Quieres comprobarlo? Propuse. Ella vaciló un instante. Los dos estamos legalmente casadas con niños y ellos. ¿Qué tiene de malo mirar? Un año después, en la misma habitación del hospital, uno de los pacientes giró la cabeza y habló. Hermano, ¿queremos despertar o no? Si tú despiertas, yo despierto. La noticia de que los gemelos Ramírez habían quedado en estado vegetativo tras un accidente automovilístico corrió por todos lados. La señora Ramírez, que había tenido a sus hijos ya mayor, quedó devastada. Médicos y sanadores espirituales lo intentaron todo sin éxito. Justo entonces, mi amiga Lucía, una sanadora espiritual, y yo, médica de profesión, estábamos en el lugar indicado en el momento preciso. Aunque nunca despertaran, como madre, la señora Ramírez no podía permitir que pasaran toda la vida sin sentir el amor de una mujer. La señora Ramírez lloró sin consuelo. Yo me ofrecí de inmediato. Si está buscando esposas para ellos, la doctora Camila y yo seríamos candidatas perfectas. Piénselo. Si nos casamos con sus hijos, los cuidaremos de todo corazón y haremos cuanto esté a nuestro alcance para despertarlos. Tras mi despliegue de encanto, Lucía y yo nos casamos con la familia Ramírez. La señora Ramírez fue muy clara. Si en 3 años no despiertan, les doy $30 millones por el divorcio. Pero si despiertan, recibirán 300 millones. Sonreí con entusiasmo. Sí que despertarán, aseguré. En privado calculé. Con Lucía, 30 millones divididos entre nosotras, son 5 millones cada una por año. ¿Dónde más encontraríamos un trabajo tan bueno? Lucía asintió y me dio un pulgar arriba. Víctor y Raúl dormían plácidamente. Nosotras rompíamos pipas de girasol. Aburridas. Ser ricas está bien, dije señalando la mesa con fruta. Oye, Lucía, ¿cuánto cuesta ese racimo de uvas verdes? ¿80 pesos? Pregunté. No, 800 pesos, exclamó Lucía jadeando. Ambas crecimos en un orfanato y no estábamos acostumbradas a tanta opulencia. Según los requisitos de la señora Ramírez, debíamos pasar allí 10 horas diarias. Estrictamente, sin teléfonos ni computadoras. Solo podíamos platicar, romper pipas y comentar precios exorbitantes. Pero no nos faltaba nada. Nos daban comida y bebidas, y profesionales se encargaban del cuidado. 3 meses pasaron volando. Yo observaba a los apuestos hermanos en sus camas. Lucía, en serio, estos dos se ven idénticos, comenté. Lucía asintió. ¿Crees que sean idénticos allá abajo también? Repetimos la pregunta al unísono. Se me encendieron los ojos de nuevo. ¿Quieres comprobarlo? Insistí. Eso no me parece bien, respondió Lucía, dudosa. ¿Qué tiene de malo? Tú revisas al hermano mayor, yo al menor. Ambos somos legalmente sus esposas. ¿Qué hay de extraño en ver a nuestros propios esposos? Pero si cada una revisa al suyo, ¿cómo comparamos? Objetó Lucía con lógica. Encontré una cinta métrica, una para ella y otra para mí. Bajo las cobijas, medimos a nuestro propio marido. Yo me puse de pie y medí 18 centímetros. Lucía también se puso de pie, con el rostro completamente rojo, y midió 18 centímetros. Abrí los ojos de par en par. «Son idénticos», susurré. El rostro de mi amiga se sonrojó de vergüenza. Yo puse los ojos en blanco. ¿Por qué te avergüenzas? Eres doctora. Has visto esto en pacientes o en modelos médicos 1.000.000 de veces. Lucía negó con la cabeza. Esto es distinto. Intenté comprender, pero no pude. Aún así accedí. Bueno, está bien. Miré a Raúl en la cama y me reí entre dientes. Era la primera vez que veía a un hombre así en persona. De pronto, sentí que los labios de Raúl se movieron ligeramente, como si esbozara una sonrisa. Mesa. Giré rápidamente hacia Lucía. Creo que el hermano menor acaba de sonreír. Lucía se acercó apresurada y, tras examinarlo detenidamente, me miró. No está despierto, ¿te lo imaginas?
Asentí, a la vez asustada y desconcertada. Casi convertimos. 30 millones en 300 millones. Lucía también se mostró decepcionada. Se sentó a mi lado y empezó a romper pipas. Me senté junto a ella. ¿Crees que puedan oír lo que decimos?, pregunté. Es posible, contestó Lucía. ¿Y si despiertan y se enteran de lo que acabamos de hacer?, me inquieté. Lucía me dio una palmadita en la mano. No te preocupes, no van a despertar. ¿Por qué no?, insistí. Expertos internacionales los han examinado docenas de veces y determinaron que no van a despertar. ¿Qué temes? Aún así me sentí intranquila. Me incliné junto a la cama de Raúl. No te enojes, ¿vale?, murmuré. Solo tenía curiosidad cuando te medí. Si crees que es injusto, puedo decirte mis medidas también. 90 cintura. Mi voz se quebró. La habitación quedó en silencio. Lucía y yo paramos justo a las 5:00 p.m., tras acabar nuestra jornada. Lo que no sabíamos es que, después de que nos fuimos, los dos hermanos en las camas abrieron los ojos. Raúl miró a su hermano. Bro, en realidad mido 19 centímetros. Víctor se giró, ajustando su cuerpo entumecido. Lárgate, era un jueves. Por la tarde, cuando mi mundo se desplomó como un castillo de naipes, había olvidado mi suéter en la habitación del hospital y regresé después de las 5 de la tarde para recogerlo. Mis pasos resonaban suavemente en el pasillo vacío mientras me acercaba a la habitación 237, donde supuestamente mis esposos dormían en su eterno descanso. Pero lo que escuché al acercarme a la puerta me heló la sangre. Bro, no puedo creer que esa médica realmente me midió. La voz de Raúl sonaba divertida, completamente despierta. Te lo dije, hermano. Estas dos son más tontas de lo que pensábamos, respondió Víctor con una risa ahogada. ¿Viste la cara de la doctora cuando se sonrojó? Casi no pude contener la risa. Me quedé paralizada en el umbral. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Todas esas horas sentada junto a ellos, todas esas conversaciones íntimas que había tenido pensando que no podían oírme, todos esos momentos de vulnerabilidad, todo había sido una farsa. ¿Y cuando Camila me susurró sus medidas? Raúl soltó una carcajada. 90 de cintura. Como si me importara. Estas mujeres están tan desesperadas que se conforman con vegetales humanos por dinero. Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos, pero no de tristeza. Era pura rabia la que corría por mis venas como lava ardiente. Me llevé la mano a la boca para ahogar cualquier sonido que pudiera escapar. Mis manos temblaban de la humillación. Todo este tiempo, mientras yo había desarrollado sentimientos genuinos hacia Raúl, él había estado riéndose de mí. Mamá realmente se superó esta vez, continuó Víctor. Contratar a 2 huérfanas sin familia que las defienda. Brillante. Son completamente vulnerables y manipulables. Sí, y lo mejor es que cuando despierte milagrosamente en unos meses, seré el héroe que regresó de la muerte. Camila estará tan agradecida y enamorada que hará cualquier cosa que le pida. Raúl hizo una pausa. Y si no resulta como queremos, siempre podemos deshacernos de ellas después de los 3 años. 30 millones son nada comparado con lo que heredaremos. Mi respiración se volvió irregular. ¿Deshacerse de nosotras? La sangre se me congeló al imaginar lo que eso podría significar. Estos hombres no solo nos habían mentido y humillado, sino que aparentemente tenían planes mucho más siniestros. ¿Crees que sospechen algo?, preguntó Víctor. ¿Esas dos? Por favor, son tan ingenuas que probablemente creen en los cuentos de hadas. Además, ¿qué van a hacer? No tienen poder, no tienen familia, no tienen nada. Somos su única oportunidad de salir de la pobreza. Ahí fue cuando la humillación se transformó en algo mucho más peligroso, determinación pura y fría. Estos hombres no tenían idea con quién se habían metido. Habían subestimado gravemente a la huérfana desesperada que creían poder manipular. Habían olvidado que era médica, que había luchado por salir adelante desde niña, que había sobrevivido en un mundo que nunca me había dado nada gratis. Me alejé silenciosamente del umbral, mi mente trabajando a 1000 por hora. No iba a confrontarlos ahora. Eso sería lo que ellos esperarían de una mujer emocional y desesperada. No, yo iba a ser mucho más inteligente que eso. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar lo que significaba enfrentarse a alguien que había aprendido a sobrevivir sin nada ni nadie. Esa noche no dormí.
Me quedé despierta en mi lujosa habitación del ala familiar, planeando. Cada detalle, cada movimiento, cada palabra que había dicho en estos meses, se reproducía en mi mente, bajo una nueva luz. Me sentía como una completa idiota por haber caído en su trampa, pero esa sensación fue rápidamente reemplazada por algo más útil: sed de venganza. Regresé al día siguiente como si nada hubiera pasado, pero esta vez observaba cada detalle, con nuevos ojos. La forma en que sus párpados se contraían ligeramente cuando hablábamos. Los micromovimientos de sus manos cuando creían que no los veíamos. Las sonrisas casi imperceptibles que cruzaban sus rostros cuando decíamos algo que les parecía gracioso. «Buenos días, amor», le susurré a Raúl mientras acomodaba las flores frescas en su mesa de noche, controlando mi voz para que sonara dulce y enamorada. «Espero que hayas descansado bien». Lucía me miró extrañada por mi tono inusualmente dulce, pero no dijo nada. Pasamos la mañana en nuestra rutina habitual, rompiendo pipas de girasol y conversando sobre trivialidades. Solo que ahora yo escuchaba cada respiración, analizaba cada microexpresión, documentaba mentalmente cada reacción. Durante el almuerzo, mientras comíamos los exquisitos platillos que nos traían, decidí probar algo. «Lucía, ¿sabes qué soñé anoche?», dije lo suficientemente alto para que los dormidos pudieran escuchar. Soñé que Raúl despertaba y me decía que me amaba, que todo este tiempo había estado luchando por regresar a mí. Vi claramente cómo la comisura de la boca de Raúl se curvó ligeramente hacia arriba. El bastardo estaba disfrutando mi supuesta fantasía romántica. Mi estómago se revolvió, de asco, pero mantuve mi expresión soñadora. «Qué hermoso sueño», respondió Lucía, sin notar nada extraño. «Sí, y también soñé que cuando despertara, me contaría todos sus secretos, todas las cosas que ha estado pensando mientras dormía». Continué, observando ahora a Víctor también. Me pregunto qué secretos guardan estos dos hermanos tan guapos. Esta vez fue Víctor quien reaccionó. Sus puños se cerraron casi imperceptiblemente. Interesante. Había tocado un nervio. Esa tarde, cuando terminó nuestro turno, caminé hacia Lucía con el corazón acelerado. Era momento de revelar la verdad, pero necesitaba hacerlo cuidadosamente. Lucía era mi única aliada en este juego peligroso, y necesitaba que estuviera de mi lado completamente. «Lucía, necesito contarte algo», le dije cuando estuvimos lo suficientemente lejos del hospital. «Algo que va a cambiar todo lo que creemos sobre esta situación». Ella me miró con preocupación. «¿Qué pasa, Camila? Te he notado extraña todo el día». Respiré profundo, preparándome para destruir su mundo como habían destruido el mío. «Los hermanos Ramírez están despiertos, Lucía. Han estado fingiendo todo este tiempo y nosotras hemos sido sus juguetes». El rostro de Lucía palideció. Vi cómo procesaba la información, cómo la incredulidad daba paso al horror y luego a la rabia. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?», susurró. «Los escuché hablando ayer, riéndose de nosotras, llamándonos tontas y desesperadas». Mi voz se quebró ligeramente al recordar sus crueles palabras. «Lucía, han estado planeando todo desde el principio. Incluso mencionaron deshacerse de nosotras después de los 3 años». Vi cómo las lágrimas empezaron a formarse en los ojos de Lucía, pero también vi algo más. La misma sed de venganza que había estado creciendo en mí. «Esos malditos», murmuró entre dientes. «¿Qué vamos a hacer?». Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. «Vamos a darles una lección que nunca olvidarán. Pero para eso, necesito que confíes en mí completamente. ¿Estás conmigo?». Lucía secó sus lágrimas y me miró con una determinación que no había visto antes. «Hasta el final, hermana. Estos bastardos van a pagar por cada humillación». Al día siguiente llegamos al hospital con una misión clara. Lucía había pasado toda la noche llorando de rabia, pero ahora estaba enfocada. Necesitábamos pruebas de lo que estaba pasando, y teníamos que ser muy cuidadosas. «Voy a grabar todo con mi teléfono», le susurré a Lucía mientras caminábamos por el pasillo. «Lo esconderé entre las flores». «¿Y si nos descubren?». «No van a revisar las flores. Son demasiado arrogantes para sospechar de nosotras». Entramos a la habitación con nuestras sonrisas falsas de siempre.
Víctor y Raúl estaban en sus posiciones habituales, perfectamente inmóviles. Colocé mi teléfono entre las rosas, asegurándome de que la cámara estuviera dirigida hacia las camas. «Buenos días, mi amor», le dije a Raúl besando su frente. «Te ves muy guapo hoy». Lucía hizo lo mismo con Víctor. Nos sentamos y comenzamos nuestra rutina de romper pipas de girasol, pero esta vez con un propósito diferente. «¿Sabes, Lucía? He estado pensando en nuestro futuro», dije en voz alta. «Cuando Raúl despierte, quiero que sepas todos los secretos de la familia Ramírez». Vi cómo Raúl tensó ligeramente los músculos del cuello. «¿Qué tipo de secretos?», preguntó Lucía, siguiendo mi juego. «Bueno, ayer escuché a la señora Ramírez hablando por teléfono sobre unos negocios en las Islas Caimán. Algo sobre cuentas bancarias que no aparecen en los reportes oficiales». Esta vez fue Víctor quien reaccionó, apretando los puños. «También mencionó algo sobre una constructora fantasma que han estado usando para lavar dinero», continué. «Al parecer tienen propiedades por todo México que no están registradas a su nombre». Los dos hermanos ahora estaban claramente tensos. Sus respiraciones se habían vuelto más superficiales. «¿Crees que deberíamos contarle a alguien?», preguntó Lucía. «No lo sé. Supongo que cuando nuestros esposos despierten, ellos sabrán qué hacer con esa información». Pasamos el resto de la mañana inventando conversaciones sobre negocios turbios de la familia. No tenía idea si algo de lo que decía era cierto, pero las reacciones de los hermanos me confirmaban que estábamos en el camino correcto. Durante el almuerzo, decidí probar una táctica diferente. «Lucía, ¿has notado cómo la señora Ramírez nos trata últimamente? ¿A qué te refieres?». «Siento que nos está observando más de lo normal, como si supiera algo que nosotras no sabemos». Raúl abrió ligeramente los ojos por un segundo, antes de cerrarlos rápidamente. «Tal vez está nerviosa porque se acerca el primer año», sugirió Lucía. «Debe estar esperando alguna señal de recuperación. O tal vez está planeando algo», dije mirando directamente a Raúl. «He notado que han estado viniendo muchos abogados a la casa últimamente». La mandíbula de Víctor se tensó visiblemente. Por la tarde, cuando se suponía que era nuestra hora de descanso, salimos de la habitación pero nos quedamos escuchando desde el pasillo. Esta vez llevé un pequeño grabador que escondí bajo una silla antes de salir. Esperamos unos minutos en silencio. Entonces escuchamos las voces. «Estas malditas saben demasiado», dijo Víctor. «Imposible. Deben haber escuchado algo por casualidad», respondió Raúl. «¿Y si mamá les contó algo sin querer?». «Mamá no es tan tonta, pero necesitamos acelerar el plan. No podemos esperar los 3 años». Mi corazón se aceleró. «¿Acelerar qué plan? ¿Qué sugieres?», preguntó Víctor. «Voy a despertar la próxima semana. Diremos que fue el amor de Camila lo que me trajo de vuelta. Después de eso, será más fácil controlar la situación». «¿Y Lucía?». «Tú despertarás un mes después. Para entonces, ya habremos resuelto el problema de las cuentas bancarias». Lucía me agarró del brazo. Sus uñas se clavaron en mi piel. Ambas entendimos que ya no se trataba solo de dinero. Estábamos en peligro real. «Necesitamos salir de aquí», susurró Lucía. «No», le respondí. «Necesitamos más información. Si huimos ahora, nunca sabremos qué tan profundo llega esto». Regresamos a la habitación como si nada hubiera pasado, pero ahora sabía que teníamos muy poco tiempo, una semana antes de que Raúl despertara y todo se complicara. Esa noche, en mi habitación, revisé las grabaciones. No eran perfectas, pero tenía suficiente para confirmar que estaban despiertos y que tenían planes para nosotras. Llamé a Lucía a su habitación. «Necesitamos ayuda externa», le dije. «No podemos hacer esto solas». «¿En quién podemos?». «¿Confiar?». «No tenemos familia, no tenemos amigos cercanos». «Tengo una idea. ¿Recuerdas al doctor García, el neurólogo que los examinó cuando llegaron?». «Sí, el que dijo que no había posibilidad de recuperación». «Exacto. Si le mostramos las pruebas de que están fingiendo, tal vez nos ayude. Los médicos no toleran que los engañen». Lucía asintió. «Pero necesitamos más pruebas. Una grabación no va a ser suficiente. Mañana vamos a conseguir algo mejor», le dije. «Vamos a hacer que se muevan cuando crean que no los estamos viendo». «¿Cómo?». «Vamos a fingir una emergencia médica. Tú vas a tener un ataque de pánico. Yo voy a salir corriendo por ayuda.
y vamos a ver qué hacen cuando crean que están solos contigo. Era arriesgado, pero era nuestro mejor plan. Estos hombres habían jugado con nosotras por meses, riéndose de nuestra ingenuidad. Ahora era nuestro turno de jugar. El plan funcionó mejor de lo esperado. A las 2 de la tarde, Lucía comenzó a hiperventilar y a gritar que no podía respirar. Yo salí corriendo de la habitación gritando por ayuda, pero me quedé escondida detrás de la puerta entreabierta con mi teléfono grabando. Los resultados fueron inmediatos. Víctor se incorporó rápidamente y se acercó a Lucía. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. Solo sigue fingiendo, murmuró Lucía entre lágrimas falsas. ¿Dónde está Camila? Fue por ayuda. Tenemos unos minutos. Raúl también se había sentado en su cama. Estas mujeres nos van a meter en problemas, dijo. Saben demasiado sobre los negocios de mamá. ¿Cómo es posible que sepan sobre las cuentas en Caimán?, preguntó Víctor. Alguien les está pasando información. Tal vez uno de los abogados o tal vez mamá habló de más. Cuando escuché los pasos de las enfermeras acercándose, volví a entrar corriendo a la habitación. Para entonces, ambos hermanos ya estaban de vuelta en sus posiciones. «¡Lucía, qué pasó!», grité. «No lo sé, de repente no podía respirar», respondió ella, actuando perfectamente. Las enfermeras revisaron sus signos vitales y determinaron que había sido un ataque de ansiedad. Nos dieron unos calmantes y nos sugirieron tomarnos el resto del día libre. Esa noche revisamos la grabación juntas. Ahora teníamos prueba visual de que se movían y hablaban cuando creían estar solos. «Esto es suficiente para el doctor García», dijo Lucía. «No todavía. Necesitamos saber más sobre esos negocios turbios. Si los Ramírez están lavando dinero, esa es nuestra verdadera arma». Durante los siguientes días, comenzamos a explorar la mansión cuando la señora Ramírez no estaba. Como sus nueras oficiales, teníamos acceso a la mayoría de las áreas. En el estudio del señor Ramírez fallecido, encontramos una caja fuerte detrás de un cuadro. No pudimos abrirla, pero Lucía logró sacar fotos de unos documentos que estaban sobre el escritorio. «Mira esto», me mostró las fotos. Son contratos de una empresa llamada Constructora Fantasma S.A., ese nombre que mencioné el otro día para probar a los hermanos. Era solo una suposición, pero parece que di en el clavo. Los documentos mostraban transferencias millonarias a cuentas en el extranjero. También había referencias a propiedades compradas con dinero en efectivo. «Necesitamos copias de estos documentos», dije. «¿Cómo? No podemos llevarnos nada sin que se den cuenta. Vamos a fotografiar todo cuando la señora Ramírez salga mañana a su cita médica». Al día siguiente, ejecutamos nuestro plan. Mientras la señora Ramírez estaba en el hospital para sus exámenes de rutina, entramos al estudio y fotografiamos todo lo que pudimos encontrar. Encontramos recibos de transferencias bancarias por millones de dólares, contratos de propiedades, fantasma y, lo más importante, una lista de nombres de políticos y jueces que aparentemente estaban siendo sobornados. «Esto va mucho más allá de lo que pensábamos», dijo Lucía, revisando las fotos. «Los Ramírez no solo lavan dinero, están corrompiendo funcionarios públicos». «Exacto. Y ahora entiendo por qué eligieron a 2 huérfanas sin familia. Si algo sale mal, nadie va a buscar respuestas por nosotras». Esa tarde, regresamos al hospital con una nueva estrategia. Íbamos a usar la información que habíamos encontrado para presionar a los hermanos y hacerlos revelar más. «¿Sabes, Lucía? Estuve pensando en lo que me contó la señora Ramírez ayer», dije en voz alta una vez que estuvimos sentadas junto a las camas. «¿Qué te contó?». «Sobre el juez Mendoza y el dinero que recibió por aprobar esos permisos de construcción. Aparentemente fueron 500,000 pesos. Vi cómo Raúl apretó los puños. Había dado en el clavo. También mencionó algo sobre el senador Herrera y los terrenos que compraron en su nombre», continué. Al parecer le dieron una casa en Cancún a cambio de su silencio. Víctor comenzó a sudar visiblemente. «¿Crees que deberíamos preocuparnos?», preguntó Lucía. «Digo, si están involucrados en cosas ilegales y nosotras sabemos». «No creo que pase nada mientras seamos las esposas oficiales», respondí. «Pero después de los 3 años, cuando recibamos nuestro dinero y nos divorcien». Dejé la frase sin terminar, pero el mensaje fue claro. Ambos hermanos ahora estaban claramente agitados. Durante el resto de la tarde, seguimos mencionando nombres específicos que habíamos encontrado en los documentos.
Era evidente que cada nombre que decíamos los ponía más nerviosos. Cuando terminó nuestro turno, salimos de la habitación y nos quedamos escuchando como siempre. «Estas mujeres van a destruirnos», dijo Víctor. «Saben todo. Imposible. Nadie tiene acceso a esa información excepto mamá y nosotros». «Entonces alguien está hablando. ¿Y si es mamá? ¿Y si está planeando culparnos a nosotros de todo?» «Mamá nunca nos traicionaría». «¿Estás seguro?» «Siempre hemos sido reemplazables para ella. Lo único que le importa es proteger su imperio». Hubo un silencio largo. «Necesitamos adelantar el plan», dijo finalmente Raúl. «Voy a despertar mañana mismo. ¿No es muy pronto?» «Es necesario. Mientras más tiempo pase, más peligrosas se vuelven estas mujeres». Lucía y yo nos miramos. Habíamos logrado lo que queríamos. Ahora tenían prisa y van a cometer errores. Pero también significaba que nuestro tiempo se había acabado. Mañana empieza la guerra real. Le susurré a Lucía mientras nos alejábamos por el pasillo. La ciudad. Mañana siguiente llegamos al hospital sabiendo que era nuestro último día de fingir ignorancia. Raúl iba a despertar y necesitábamos estar preparadas. ¿Ya contactaste al doctor García?, me preguntó Lucía mientras caminábamos por el pasillo. Sí, viene a las 3 de la tarde. Le dije que había notado movimientos extraños en 1900. Los pacientes. ¿Y el abogado? El leak. Torres va a estar aquí a las 4. Le envié las fotos de los documentos anoche. Entramos a la habitación como cualquier otro día. Raúl y Víctor estaban en sus posiciones habituales, pero había una tensión diferente en el aire. A las 11 de la mañana comenzó el show. Raúl empezó a moverse lentamente, como si estuviera saliendo de un sueño profundo. Abrió los ojos gradualmente y miró alrededor confundido. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», murmuró con voz ronca. Salté de mi silla y corrí hacia él. «Raúl, ¿despertaste? Dios mío, despertaste», grité, actuando como la esposa emocionada que se suponía que era. «Camila», dijo tomando mi mano. «¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en el hospital?» «Tuviste un accidente, amor. Has estado en coma por 1 año. Las enfermeras llegaron». Corriendo cuando escucharon mis gritos. Comenzaron a revisar los signos vitales de Raúl mientras llamaban a los doctores. «Es un milagro», dijo una de las enfermeras. Los doctores dijeron que no había posibilidad de recuperación. La señora Ramírez llegó en menos de 1 hora, llorando de felicidad. El doctor Morales, el médico tratante, no podía explicar lo que había pasado. En 30 años de carrera, nunca había visto una recuperación así. Le dijo a la señora Ramírez: «Es verdaderamente extraordinario». Raúl siguió con su actuación perfectamente. Fingía confusión sobre el tiempo que había pasado, hacía preguntas sobre la familia y actuaba como si fuera la primera vez que despertaba. A las 3 de la tarde, tal como habíamos planeado, el doctor García llegó para una segunda opinión. Era un neurólogo prestigioso que había examinado a los hermanos cuando llegaron al hospital. «Señora Ramírez, me da mucho gusto saber de la recuperación de su hijo», dijo. «¿Podría examinarlo por unos minutos?» «Por supuesto, doctor». Mientras el doctor García examinaba a Raúl, yo le hice una señal discreta. Él entendió inmediatamente. «Es muy extraño», murmuró mientras revisaba los reflejos de Raúl. Sus respuestas neurológicas son las de alguien que ha estado consciente, no de alguien que acababa de salir de un coma. «¿Qué quiere decir?», preguntó la señora Ramírez. «Sus músculos no muestran atrofia. Sus reflejos están completamente normales. Después de 1 año en coma debería haber cierto deterioro físico». Raúl empezó a ponerse nervioso. «Doctor, tal vez es porque mi esposa me ha estado cuidando muy bien», dijo. «Posiblemente», respondió el doctor García, pero su tono indicaba que no estaba convencido. A las 4 en punto, el leak. Torres llegó como habíamos acordado. Era un abogado especializado en delitos financieros que había aceptado revisar nuestro caso. «Disculpen la interrupción», dijo. «Soy el leak. Torres, vengo por un asunto legal relacionado con la familia Ramírez». La cara de la señora Ramírez se puso pálida. «¿Qué tipo de asunto legal?», preguntó. «Hemos recibido información sobre ciertas irregularidades financieras que involucran a su familia. Necesito hacer algunas preguntas». «Este no es el momento apropiado», intervino Raúl. «Acabo de despertar de un coma. De hecho, es el momento perfecto».
dije, dando un paso adelante. Porque hay algunas cosas que necesito confesar. Todos me miraron sorprendidos. Durante este año que estuve cuidando a mi esposo, escuché muchas conversaciones sobre cuentas bancarias en el extranjero, sobornos a funcionarios públicos y empresas fantasma. ¿De qué estás hablando?, preguntó la señora Ramírez. Estoy hablando de la constructora Fantasma S.A., de los 500,000 pesos que le dieron al juez Mendoza y de la casa en Cancún que compraron para el senador Herrera. El silencio en la habitación era ensordecedor. Esas son acusaciones muy serias, dijo el Lic Torres. ¿Tiene pruebas de lo que está diciendo? Saqué mi teléfono y mostré las fotos de los documentos. Tengo fotografías de contratos, transferencias bancarias y una lista completa de los funcionarios que han estado recibiendo dinero. La señora Ramírez se tambaleó y tuvo que sentarse. ¿Dónde conseguiste esas fotos?, gritó Raúl. Del estudio de tu padre. Lucía y yo tuvimos mucho tiempo libre durante este año. Esto es imposible, murmuró Víctor, olvidando por un momento que se suponía que estaba inconsciente. Todos voltearon a mirarlo. Sus ojos estaban abiertos y se había incorporado en la cama. Víctor, ¿tú también despertaste?, preguntó el doctor García con sarcasmo. En ese momento, Lucía se acercó a la cama de Víctor. Víctor ha estado despierto todo este tiempo. Doctor García, ambos hermanos han estado fingiendo el coma. Eso es ridículo, gritó la señora Ramírez. ¿Es ridículo?, preguntó el doctor García. Porque tengo aquí grabaciones de ambos hermanos hablando cuando creían que estaban solos. Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones donde se escuchaba claramente a Raúl y Víctor hablando sobre acelerar su plan y deshacerse de nosotras. Esto es una conspiración, dijo Raúl. Estas mujeres están tratando de chantajearnos. ¿Chantajearlos?, preguntó el Lic Torres. Señor Ramírez, estas grabaciones y documentos son evidencia de fraude médico y lavado de dinero. Estamos hablando de delitos federales. La señora Ramírez se puso de pie temblando. Víctor, Raúl, ¿es cierto lo que están diciendo? Mamá, podemos explicarlo, comenzó Víctor. ¿Explicar qué? ¿Que han estado mintiendo durante un año? ¿Que han involucrado a la familia en un fraude médico? El fraude médico es lo de menos, intervine. El verdadero problema son las actividades ilegales de la familia. Y ahora nosotras lo sabemos todo. Raúl se bajó de la cama y se acercó a mí. ¿Qué quieren? ¿Dinero? ¿Más dinero del que ya iban a recibir? Sonreí por primera vez en semanas. No queremos dinero, Raúl. Queremos justicia. La habitación del hospital se había convertido en una sala de tribunal improvisada. El Lic Torres ya estaba haciendo llamadas telefónicas para contactar a las autoridades federales, mientras el doctor García documentaba todo el fraude médico. Señora Ramírez, dijo el abogado después de colgar. La Fiscalía General va a abrir una investigación formal. Estas grabaciones y documentos son suficientes para congelar todas sus cuentas bancarias mientras se realiza el proceso. La señora Ramírez se desplomó en una silla. Toda su autoridad y arrogancia habían desaparecido. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó con voz quebrada. Es muy simple, respondí. Queremos una compensación justa por el año de humillaciones que nos hicieron pasar. Ya teníamos un acuerdo, protestó Raúl. 30 millones después de 3 años. Ese acuerdo se basaba en una mentira, intervino Lucía. Ustedes nunca estuvieron en coma. Nos mintieron desde el primer día. Además, agregué, ustedes mismos dijeron que planeaban deshacerse de nosotras después de los 3 años. No íbamos a recibir ni un peso. Víctor se bajó de su cama y caminó hacia la ventana. ¿Cuánto? ¿Quieren? Los 300 millones que prometieron si despertaban, dije sin dudar. Más 100 millones adicionales por daños morales. 400 millones. Están locas, gritó Raúl. ¿Locas?, preguntó el Lic Torres. Señor Ramírez, el lavado de dinero que documentamos involucra más de 2.000 millones de pesos. 400 millones es una fracción de lo que van a perder cuando el gobierno confisque sus bienes. Sin mencionar, agregó el doctor García, que el fraude médico que cometieron puede llevarlos a prisión por hasta 15 años. La señora Ramírez se puso de pie.
No tenemos 400 millones en efectivo. No necesitamos efectivo, respondí. Queremos propiedades. La casa de Polanco, el rancho en Querétaro y los departamentos en Miami. Esas propiedades valen mucho más que 400 millones, protestó Víctor. Entonces consideren los intereses por el año que perdimos de nuestras vidas, dijo Lucía. El leak. Torres revisó sus documentos. De hecho, según los papeles que me mostraron, esas propiedades están registradas bajo nombres falsos para evadir impuestos. Si cooperan con la investigación y transfieren las propiedades legalmente a las señoras, podríamos negociar una reducción en los cargos criminales. ¿Reducción?, preguntó la señora Ramírez. En lugar de 15 años de prisión, vez 5 años con libertad condicional, y en lugar de perder todo su patrimonio, conservarían algunas propiedades menores. Raúl y Víctor se miraron entre ellos. Sabían que no tenían opción. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo Raúl. No hay tiempo, intervine. La fiscalía viene en camino. Tienen 1 hora para decidir antes de que lleguen y confisquen todo. Además, agregó Lucía, también tenemos las grabaciones donde planean lastimarnos. Eso podría agregar cargos de conspiración para cometer secuestro. La señora Ramírez cerró los ojos. Está bien, acepto sus términos. Mamá, ¿qué estás haciendo?, gritó. Víctor. Estoy salvando lo poco que puedo salvar de esta familia, respondió ella. Ustedes causaron este desastre con su estúpido plan. El leak. Torres sacó documentos de su portafolio. Tengo aquí los contratos de transferencia. Solo necesitamos las firmas y un notario. ¿Ya tenían los documentos preparados?, preguntó. Raúl, incrédulo. Por supuesto, dije. ¿Pensaban que éramos las mismas mujeres ingenuas que conocieron hace 1 año? Durante la siguiente hora, se firmaron todos los documentos. El notario que había llamado el leak. Torres certificó las transferencias. En 60 minutos, Lucía y yo pasamos de ser huérfanas pobres a dueñas de propiedades valuadas en 450 millones de pesos. Cuando llegó la fiscalía, nosotras ya teníamos nuestros documentos en orden y los Ramírez habían aceptado cooperar con la investigación. ¿Van a proceder con los cargos criminales?, me preguntó el agente federal que tomó nuestras declaraciones. No contra la señora Ramírez siempre que cumpla con su parte del acuerdo, respondí. Pero sí queremos que procedan contra Raúl y Víctor por fraude médico y conspiración. Los hermanos van a recibir sentencias reducidas por cooperar, explicó el leak. Torres. Probablemente 3 años de prisión y 5 años de libertad condicional. Esa noche, Lucía y yo estábamos sentadas en la terraza de nuestra nueva casa en Polanco, tomando champán y viendo la Ciudad de México extenderse ante nosotras. ¿Puedes creer que empezó con nosotras midiendo el pene de 2 hombres?, dijo Lucía, riéndose. Lo que no puedo creer es que pensaran que podían manipularnos así de fácil, respondí. Claramente nunca conocieron a 2 mujeres que habían sobrevivido en un orfanato. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero, vamos a vender las propiedades de Miami y convertir todo en efectivo. Después, vamos a invertir en negocios legítimos. Y finalmente, vamos a asegurarnos de que nunca más dependamos de nadie. ¿Y los hermanos? Que se pudran en la cárcel. Tal vez ahí aprendan lo que significa estar realmente indefenso. 6 meses después, los hermanos Ramírez fueron sentenciados a 4 años de prisión. La señora Ramírez cumplió su parte del acuerdo y conservó una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Lucía y yo abrimos una clínica médica para personas de bajos recursos. Usamos nuestro dinero para ayudar a otras mujeres en situaciones vulnerables. Un día, recibí una carta en la clínica. Era de Raúl, desde la prisión. Camila, sé que no tengo derecho a escribirte, pero quería que supieras que respeto lo que hicieron. Ustedes nos dieron una lección que nunca olvidaremos. Espero que algún día puedan perdonarnos. Rompí la carta sin terminar de leerla. Algunas cosas no merecen perdón. Lucía entró a mi oficina mientras yo tiraba los pedazos a la basura. ¿Raúl otra vez? La última vez, respondí. Ya no me importa lo que tengan que decir. Bien, tenemos pacientes esperando y una vida que vivir. Tenía razón. Habíamos ganado mucho más que dinero en esta batalla. Habíamos ganado nuestra libertad, nuestra dignidad y la satisfacción de saber que nadie volvería a subestimarnos. Los hermanos Ramírez habían aprendido que las huérfanas del orfanato sabían defenderse mejor que cualquier princesa mimada.